Para nadie es un secreto que en los últimos tiempos obtener alimentos es la tarea más difícil del día. Las tiendas de MLC por un lado y las MIPYMES por el otro dejan al cubano de a pie un tanto atormentado. Pero a día de hoy, ¿dónde prefiere comprar el cubano? ¿En estas tiendas de MLC o en una MIPYME? Eso es lo que estaremos averiguando en el videito de hoy. Así que te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y te quedes hasta el final del video. ¿Quieres comprar en la MLC o en una MIPYME? Está difícil. Hello mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video. En el día de hoy les traigo un video muy interesante. ¿Qué prefiere el cubano? ¿Comprar en una tienda de MLC o en una MIPYME? Pues eso es lo que vamos a estar averiguando en el día de hoy. Vamos a estar mostrando un poquito de los mercados de las tiendas MLC y de las MIPYME, qué tan abastecidas están y cuál es su precio. En el día de hoy no me encuentro sola, por acá tenemos a Jaysan. Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Dónde tú compras? ¿En una MIPYME o en una MLC? Yo compro en la MIPYME porque como quiera que sea es en pesos cubanos. En la Exacto. MLC tienes que buscar a alguien que te venda el MLC, es una moneda virtual. Mi tarjeta MLC está rota porque son de muy mala calidad y se te despegan. Sí, se le levanta el nailito ese y así. Una tarjeta antigua, hace 5 años de mi abuela, está mejor que la mía, que le dice ahí. Escucha para eso. Porque hasta el material de las tarjetas está malo. Entonces son demasiado problemáticas Exacto. para poder comprar en una tienda MLC. Yo prefiero para la MIPYME. Además que la MIPYME es moneda nacional, como tú lo sabes. Exactamente, tú pagas tu efectivo, pagas por transferencia. No es que si una tarjeta, que si compra, no, es tu moneda. Exacto. Así que nada, mi gente, sin más muela, vamos a comenzar con este video. Esta cerveza es rara. Dice que es de China. Es en China. ¿De China? Xiamen, Quinchon, Beijing. Más en China, sí. Es China, increíble. Increíble. Y cuesta 0.70. Por aquí agua en 2 MLC, los cereales en 3, este tipo de cereales, que son como hojuelas de maíz, para la leche, sí, mayormente es para la leche. Aquí es más Cereales, sí, 3.80, casi todos los cereales más o menos son de 3 y pico, 2.90 por ahí abajo, la parranda. Esta cerveza me da una propaganda. Que sí, ¿no? Tremenda propaganda mandando las cerveceras. ¿Está buena? Yo no lo he probado, porque yo no soy amante de la cerveza. ¿Qué preguntarle a alguien que la haga? Por aquí, la parte del cárnico. Esto es papa. Papa refrita. Papas refritas. Esto me parece que tú lo... Ajá, tú lo compras y después lo calientas en la candela, porque esta noche refrita, ¿no? Sí. Sí, es un pasadillo. Por acá están los precios, vamos a ver. Esto es papa. Por aquí, mira, pescado. Sardina. Sardina. Pero aquí está vencida. Es americana, ¿no? El bloqueo superó la barrera. Sí, El bloqueo sí. contra Estados Unidos. De New York. Dime. Sardina. Por acá muchas papas igual. Mira, picadillo. Por acá el picadillo este no es de perro ni de gato. Sí, no está totalmente congelado. De soya, libre de soya. Picadillo especial. Picadillo especial, tiene que ser un picadillo pesado. Inventado. Inventado, sí. Esa especialidad no me gusta mucho. Esas cosas especiales no se nos va a ir. Por aquí el puerco. Puerco, sí. $61. 61. Esto es 7 veces el salario mínimo, 8 veces fácil. Sí. 61.75. Claro que cada uno de estos tiene un peso diferente y le cambian el precio. Mira, tiene la mesa en precio. Sí. Este sí no tiene por aquí el precio. 61, eso está súper caro. Imagínense que el MLC es como el dólar. Como el dólar. Es un dólar virtual, exacto. Esto es lo mismo que vimos acá. Y por acá están los precios de las El papas. picadillo mixto vale $2.65. Ya lo rebajaron de precio, eso es porque está a punto de vencerse. Exacto. Costaba $3.30 y ahora está en $2.60. Las papas refritas valen 12.15. Son 5 kilogramos. Dime algo. O sea, con el salario mínimo no le puedes comprar un paquete de papas refritas. Exacto. ¿Cuántos meses tienes que trabajar para comprarte un paquete de papas?
Aquí sí, cosas enlatadas, pescado, sardinas, chorizo. ¿Y por qué? Porque ella no viene a saber, ella no dice los kilos que La verdad es que no hay mucha variedad. Aquí en el cárnico lo que está es el puerco. Es una tienda que se ve bastante surtida. Es una de las MLC más surtidas. Tomate frito. Mira, atún. Atún claro. Sí. Aceite de girasol, atún desmenuzado. Esto es una planta eléctrica para los burgueses cuando se le da la luz, que tampoco hay gasolina. ¿O no? 1591. ¿Tú te comprarías alguna? Vaya, si me sobrara el dinero y tuviese tremenda necesidad, pudiera reunir no sé cuántos meses, son bastantes meses. Esta está más chiquita, son de 648. Y después, El problema es cómo consigues la gasolina. ese Porque tienes que ir con un carro obligado después. es el problema. A no ser que la planta un carrito. No, esto es para la planta, esto no es para... Esto es para el carro, sí. Mira, son bebederos de agua, ventiladores. Aquí lo que es cosas para los platos, Sí, lo digo. equipos electrodomésticos, televisores, de 22 pulgadas, Mira, ¿cómo se llama esto? Las luces, bombillos, bombillos. las luz frías, como se le dice, $11 una luz fría. ¿Qué es Y luz fría que tiene? 12.50 la otra. ¿Qué tiene la luz fría esa que va a lanzar? ¿Qué habla? Que está fría, que no está caliente. Sí, esa luz fría tiene funciones de Siri. ¿No te imaginas? Vamos a explicar en lo que vamos caminando para mostrarles la MIPYME, cómo funcionan las tarjetas de MLC aquí en Cuba y cómo se puede comprar en estas tiendas de MLC. Que como ustedes pudieron ver, no hay mucha variedad de cosas, muchos enlatados y de la parte del cárnico solo picadillos y una carne de puerco ahí que está extremadamente cara. Y las papas fritas, que eso no Ya, es alimento. exacto, eso no es alimento. Vamos a coger para acá. Bien, yo quería decirte que esas tiendas lo malo es que no tienes, o sea, tienes que comprarlo en la moneda extranjera, en dólares o en MLC, como quieras llamarlo, y aparte no puedes comprar por pequeñas cantidades como una MIPYME. Por ejemplo, una MIPYME te vende un bulto de pollo, un pedazo de carne de puerco, ahí no, ahí es obligado el pedazo de $68. O sea que es imposible para un cubano poder comprar ese pedazo de carne de $68 porque no hay salario que Que no hay. Incluso todas las personas que ahora mismo tienen ingresos en las tarjetas de MLC porque tienen algún familiar afuera, en el exterior, o alguna amistad. ¿Qué pasa? Que a veces esas personas venden el MLC en el mercado informal, que ahora vamos a buscar, ayer estaba como en 290 pesos. 290 pesos cubanos en el toque. En el toque, que ustedes saben que nos regimos ahora por esa página. El Banco Central de Cuba. Todo el dólar, el euro, MLC, todo lo regimos por ahí. Entonces, la gente lo que hace es comprar ese MLC en el mercado informal, las personas que no tienen posibilidad de que algún familiar le deposite en esas tarjetas y pueden ir entonces a la tienda a comprar. No, y también hay personas en la calle que se dedican a ese negocio, la compra, la reventa. Exacto, usted, por ejemplo, la cerveza que estaba ahí, que vimos que era china, antes que existieran las MIPYME, la gente compraba aquí esa cerveza y la revendían en las cafeterías, en restaurantes, a un precio, por supuesto, muchísimo mayor y se ganaban unos kilitos. No, Jenny, porque antiguamente no se podía importar. Antiguamente no existían las MIPYME. Exacto, exactamente. O sea, hace como un año no existían las MIPYME. Es una cosa que odio, o sea, mucha gente critica las MIPYME, pero literalmente es lo único que ha funcionado para sostener mismo. unos abastecimientos fijos, aunque sea acá. Porque antes ni con el dinero resolvía. No, Antes podías tener $100,000 que no parecía un paquete por ningún lado. exacto. Porque los que lo vendían eran los revendedores, sobre todo en el tiempo del COVID, que dependían del Estado. Cuando entraban a la tienda, y eso era un caos. Eso era un caos, Y el pueblo, era- ¿te acuerdas cuando el Parcopeo se vendió? El pueblo triplicó el precio, ¿te acuerdas? Antes un Claro. paquete de 5 kilos de pollo costaba 500 pesos cubanos, 2021. Cuando se vendió el barco subió a 1.000, hasta el sol de 3.000 más o menos. 3.000. Entonces es un problema bastante complicado. Y antiguamente, antes de las MIPYME, o sea, se podía decir que había un poco más inflación más rápida con la moneda. Sí, totalmente. Con las MIPYME, o sea, Totalmente. se puede decir que la inflación, porque ellos se ríen, porque ellos importan dólares, pero no es al nivel que había antes. Exacto. El paquete de pollo subía a 500 pesos un día para otro. ¿Entiendes? Hay personas que no ganan para comprar en las MIPYMES, pero es donde puedes encontrar los productos. Ofrecen alimentos importados a precios exorbitantes, como digo yo, a precios de Dubái, que solo pueden permitirse algunos cubanos. El funcionamiento de estos negocios suele ser defendido por quienes aseguran que ayudaron a combatir el desabastecimiento que hubo en los años 2021 y 2022. ¿Qué tú crees de esto? Déjamelo ahí abajo en los comentarios.
VHS. ¿Es de Caserico o de la memoria? Ah, mira, la misma, vemos si ahora Sí, a los hay 8. ¿Enciende? ¿Dónde lo enciendo? No, aquí está, sí, vamos a encender. Claro. Esa está buena para irme con la gimnasia, a fumar tu fluorineo para que los guantes te crezcan. Oye, tienen de todo aquí. Está regalada, no es mala, está regalada. hay detergente. Función, ¿sabes? Sí, yo sé, coño. Mira los discos esos para escuchar música antigua. Reliquia es lo que tiene aquí. Déjame. ¿Cuánto sale eso, mano? ¿Cuánto no lo publica en Revoluco? ¿Lo pueden dar hasta 1.500 pesos? Rolico no quieren pagar las cosas, ¿Cómo que no, man? Rolico no lleva las cosas, no quieren pagarte, no quieren pagarte las cosas, ni la comisión te la pagan. La gente empieza a regatear y a regatear. El Revoluco no quiere pagarte ni la comisión. Porque yo llevo teléfono, mensajería y cosas. Cuando yo llevo un montón de regateos, me he tenido que llamar al turno. Oye, hermano, me está pasando esto, me lo voy a pagar, me lo pago, $90. Eso te lo hago por coleccionista, mano, lo estoy diciendo. Eso es fácil de Revoluco, 1.500, 2.000 pesos lo puedo vender. Fácil. Muerto de risa, los brazos. Eso es reliquia, eso ya no se ve. El problema es que no te quieren comprar, no quieren pagarte las cosas, padre. Y si no te la quieres pagar, mi hermano, no la Pero Ya la pagué. Ya la pagué. Dame 7 y medio. Me quedo con ella. Dime algo. ¡Qué locura! Oye, eso es una reliquia. Una gran reliquia. Oye, aquí, déjame decirte que aquí en los recicladores puedes encontrar bastante cosas interesantes. Yo una vez, lo estoy diciendo, un Atari, no sé, yo te hice el cuento. Un reciclador tenía un Atari que fue el primer Atari que salió. Un suscriptor me dice cuando subí el video, mi hermano se Atari cuesta $30.000 aquí, porque es una reliquia. Es una reliquia. O sea, exacto. cualquier y lo estaban vendiendo en 100 pesos cubanos. Escucha para allá. Menos de 50 centavos de dólar. Eso era comprarlo. Un pasadito para que encendiera por lo menos $5.000 ahí fijo. Entonces muchas de estas personas tienen cosas que valen dinero, ellos no lo saben, exacto. Cosas que inclusive le pueden cambiar la vida y por falta de conocimiento viene alguien se lo compra ya. Y me han dicho que hay personas que vienen aquí a darle vueltas a estos lugares. Mira los paíros. Sí. Los paíros son amigos. Así ¿Y para qué los utilizan? ese para criar, para coger como mascota. Ya, y criarlo, hermano, hasta que se hagan gallos. Qué lindos son. Hasta que se hagan gallos. Ahora te lo crías así y te pones como una mascota. Sí, ¿eh? Dice, niño. Mira, si se empatan usted en el periodo especial con eso, no llega ni a que crezca. Eso se va. Está muy chiquitico, así que espera que coja carne. Claro. ¿Criado? Claro. Entonces, normal ya invertir en una zanjera. Una pregunta. ¿Qué prefieres comprar? ¿En la MLC o en una MIPYME? Está difícil, ¿eh? Una pregunta difícil. Compra en MLC, tú sabes que está por arriba. Claro. Compra en MLC, tú miras el precio. ¿Cómo están en el primo, por ejemplo, el pollo? Sí. Está a $3.50, entonces tú vas por el MLC a ver cómo está. Si es que encuentra pollo, ¿usted tiene tarjeta de MLC? ¿Usted tiene tarjeta de MLC? No tiene. ¿Sí tiene? Pero compara a ver cuál está más económico y se va por la vía más económica. Por eso estoy diciendo la pregunta. Claro. Ahí hay pregunta y respuesta, pero bueno. Ya. Mira para el lugar. Bueno, Ya. Que venda muchos pollitos. hasta poquito venden aquí. Dime algo. Un día estaban vendiendo jicoreas. Chiquiticas. Yo también he visto jigoteas chiquiticas. Hay un mercado de animales bebés aquí en el Parque Cubira. Bueno, jicoreas chiquitos y pollitos. Bueno, Animales sí, bebés. animales bebés. Vamos a entrar por la calle Salud para irles a mostrar el mercadito de la MIPYME. Vamos a ver qué tan surtido está. Ustedes déjenlo ahí abajo en los comentarios qué prefieren comprar, dónde prefieren comprar, cómo ven ustedes los precios y la variedad. Así que bueno, seguimos caminando. Acá es una feria de ropa, zapatos. Vi bastantes marcas, lo que son chinos. Pero sí, Sí. bastante diversidad de marcas. Así mismo. Siempre hay muchas flores. ¿Por qué es eso? Aquí venden Porque muchas flores. aquí está cerca la iglesia de la Caridad del Cobre. Ya, y las Y personas le van a entonces poner las flores. personas siempre le ponen sus flores, velas, y por eso aquí en los alrededores hay muchas personas que venden esas cosas. Cuando es el día de la caridad, esto se llena.
Se llena de personas. Se llena de personas, de Girasoles. girasoles. La que más abunda es el girasol, por lo que veo. Sí, porque como es amarilla y la carne de cobre es amarilla, Ya. pues eso es lo que más la gente le pone. Mira aquí sí tiene muchísima más variedad de cosas. Nosotros hacemos azucena. Sí, azucena. No, esto no es azucena. Azucena es... Mírala allá. Ah, esa es azucena. Esa es azucena. ¿Y esta cómo se llama? Va a llevar lirio. ¿Cómo? Lirio. Lirio. Ah. No, Estamos variando, chimpeando. Esta es la iglesia de la carrera del Corazón. esa sí. Ya, por eso hay un mercado de flores alrededor. Sí. A muchas personas vienen aquí a pedir exactamente. Ahora está cerrada porque esa tiene sus horarios. Pues acá. Esos mames tan grandes. Sí, sí. Ese Eso es me el dijo dónde negocio está por bien, ahí. veo que está montada. Yo no sé si a ti te pasa que cuando vas caminando por las calles, en vez de mirar para arriba, tú miras para abajo a ver si te Sí, por encuentras los baches. algo. Sí, sí, o también. por los baches, o por Sí, lo sí. esto. Mira, yo no sé cuántas veces yo he pasado por esta calle, Salud, incontables veces. Y ahora Jason me dice, oye, eso no es una iglesia. Y yo no me había fijado. Fíjense lo despistada que yo estoy. Qué buena iglesia, única, mira. Miren qué bonita está, bien conservada porque miren, se le ve los vitrales, todas esas cosas. Incluso aquí hay un cartel que dice Primera Iglesia. Mira aquí. Primera Iglesia Presbiteriana Reformada. Pero bueno, está cerrada parece. Qué bonita está. Está bonita, bonita, bonita. Súper linda, sí. Bien cuidada, bien... Y lo raro es que dice presbiteriana. No sé qué tipo de No iglesia es sé, no tengo ni idea, pero vamos a hacer alguna investigación en San Google. esa. En Google, sí, sí. A ver qué significa eso. Igual, caballeros, si ustedes conocen de este término, igual déjenlo ahí abajo en los comentarios, porque a lo mejor vaya ustedes sí saben. Iglesia presbiteriana. ¿Qué golpe fue eso? Presbiteriana. Primera vez que yo escucho eso. Primera vez. Esta es la mejor mayonesa que he visto Esa siempre. yo no la he probado nunca. Buena, buena, buena. Esa Es la única que más mayonesa elegí. cuesta como 900 pesos. Hemos entrado al mercadito de esta mi pyme, que como pueden ver es cosas iguales en la caja. Vamos a ir un poquito más para allá a ver si hay algún cárnico. Pero bueno, vayan viendo las cosas de confitura, galletas, 7.50. ¿Eso? Sí, pero pusieron lo mismo al final, les pareció. Esto es margarina, no es mantequilla. Mira. Pero mira lo grande que está. Está súper grande. Pues esto como un buen tiempo. 3.125. La obesidad. Lo que cuesta. Este es el pase directo a la obesidad. El pasaje. Tú nomás que compras uno de esos y ya te embullas y cuando se acaba vas a comprar otro y otro y otro. Mira aquí, por aquí harina de maíz, 220. No está mal. Exacto. No está mal. Dos cositas aquí. Pastas por acá, puré de tomate, la misma que vimos acá en la tienda de MLC. Aquí vale 4.250. Me acuerdo de esto de mi mamá, porque cuando ella ve cosas grandes, ella dice, no, vamos a buscar otra persona para compartir a la Sí, mitad el gasto, y compartir sí, también sí. el gasto. Eso es el signo que le dicen, bonito, ¿verdad? Sí, mismo. Mira por acá los frijoles, mira, de Goya. Goya, Bueno, Goya. blanco, güey. Los dos pasaron a la red bloqueo. 700, mira, café. 1430. Todo acá abajo. Es que todos los cafés están, oscilan más de 1.000 pesos. Ya. Más de 1.000, así que no. Lo que no sé la calidad, si esté buena, si está mala, porque me parece que nunca lo he probado. Miren por aquí. La salsa de soja, 510. Esto lo venden en la MLC. Oh, Colonia, dime algo. 985. ¿Qué Dime algo. cosa? Eso sí es Made in MLC. Dime algo de eso. ¿Esto qué es? Ah, perfume de mujer, se llama estuche ámbar. Sí. Esto seguro viene con la crema, un Sí, conjunto sí. de eso, de acá, cosas de aseo. Las bandejitas de Guanajuato. Mira. Esto es para que te comas tu traído, lo pones. Esto a lo mejor lo compran bares y eso, los termopás, a Sí, 75. los termopás. Los locales te lo cobran a 100. Cuando tú pides comida, Te lo dicen que te cobran, a 100. sí, Pero a a 100. 100. Sí, te lo Antes no cobran. te lo cobraban. De un tiempo para acá, cuando tú la subieron, nos empezamos a cobrar. Mm. ¿Esto qué es? Esto es shampoo. Champú. Hidrátate. ¿Champú crecido también? Ah,
Ah, mira, esto es lo que está buscando. Aparte de los carnes. Maíz dulce. Hamburguesa, maíz. Lo que no hay pollo, no pollo, picadillo, esas cosas. No las veo por aquí. Mira los jugos. Oh, los tequila. Vaya, para la gente de México. Coja aquí, mira cuánto cuesta. 5.060. Y este que es el blanco, 4.640. La Manacú Reserva. Guanaco. Los más calientes que son estos. No, somos Manacú. Sí. El profundo. Por la... Eso es nuevo, Sí, creo. sí, sí. Pero veo que tienen bastante diversidad de Sí, bebidas. de bebida. Mira los vinos por aquí abajo. Sí, sí. Ese es italiano, parece. Rico. Vino italiano, ¿cierto? Ujú. Así que debe ser bueno, si es italiano. Sí. Y las cajas de juguito por ahí abajo. El vodka. Está bastante bien. Por acá los panes. No mal. Los sazones. Mira, también se puede pagar por tarjeta. Por transferencia. Por transferencias, tanto en móvil, en moneda nacional La igual. actualización no nada. ¿Cuánto es? La bancarización cada vez. 120. Cóbrame ahí. Por acá se hizo una pequeña comprita que en total fue 1.150. Se llama Mimosa la tienda. Mimosa, porque está ahí cerca del restaurante La Mimosa. A lo mejor va y son los mismos dueños. Ese restaurante es carísimo, dicen. Carísimo. Bueno, te dan tipo tienda capitalista. Sí, con su tiquecito. Miren aquí los productos que se compró y el precio al lado, cuántas unidades. Esta es mayonesa y harina. Harina. Eso estaba bueno, 220 pesos. Sí, sí, sí. Y con su papelito. A ver, Está súper bien. ¿qué es usted? Para ti, ¿dónde es mejor comprar? Después de entrar aquí a la MIPIM y también entrar a la MLC. Mira, yo te voy a decir, yo en la MLC no compro nada. Yo. Yo todo lo que compro es en la MIPYME. ¿Por qué? Porque es en moneda nacional. Yo. No tengo que comprar el MLC en el mercado informal ni nada de eso. Yo lo compro en la MIPYME. Además, porque en la MIPYME también hay más variedad. En esta que entramos ahora de cárnico solo había hamburguesa, pero hay otras que tienen puerco, tienen pollo por libra, tienen picadillo, tienen, o sea, muchísima más variedad de cosas. Pero sí. ¿Y tú? A ver, yo pienso que al final las MIPIMES son mejores porque las MIPIMES tienen lo que le interesa al cubano. O sea, las tiendas de la MLC tienen mucha paquetería, mucha pacotilla. Como quien dice, que si un aceite para el tomate, que si tomate azul, que si... O sea, las MIPIMES tienen lo exacto. La mantequilla, la mayonesa, la margarina, la bebida. O sea, las cosas exactas porque como es un lugar privado, como que no me importa lo que se comercializa. Exacto. Entonces, Exactamente. Entonces no están con ese tropelaje de tanta bobería y sí te venden las cosas que tú necesitas. ¿Entiendes? Aparte que te ahorras el problema de comprar los MLC, depositarlos en una tarjeta, hacer una cola. Entonces la MIPIM, tú tienes tu dinero cubano, vas, pagas en efectivo, pagas en transferencia y resolviste el problema. Entonces, aunque un jugo, por ejemplo, en la MLC te cuesta 50 kilos, que en la MIPIM te cuesta un poco más caro, te ahorras el trabajo de buscar los MLC, de depositar, como quiera que de hacer la sea. cola del banco si tienes que depositar en el banco. Entonces ya te ahorras muchos trabajos que al final para pagar 20 pesos cubanos más, compras la MIPIM. Lo compras en la MIPYME. Y además hay MIPYMES, yo creo que ya en cada cuadra hay una MIPYME. Entonces te desasta más en plan, es salir de tu casa, ir a la MIPYME, comprar, por ejemplo, el paquete de espagueti y el puré de tomate y es lo que vas a almorzar el día de hoy. Exacto. O sea que te es mucho mejor. Y aparte de eso, Jenny, que abren hasta las 9 de la noche la mayoría. Sí, Las por tiendas mi cierran a las casa 6, 6 y hay media. una que 24 es 24 horas. Exacto. 24 horas literal. Pero bueno, Literal. tú sabes, cada vez comenten ahí que si pueden, por Dejen favor, abajo en los comentarios. dónde es que venden la comida en sus países y cuánto le cuesta hacer la compra al mes. Exacto. Ojo, importante. Importante. Estuvimos haciendo un video en mi canal, el anterior Sí. video, en el cual estuvimos hablando de cómo vivir con el salario mínimo. ¿Y ahora qué estamos- fue lo que se compró con el salario mínimo? Exactamente, que ese video sale en estos días. Pero bueno, ustedes saben, suscríbanse a mi canal, suscríbanse al canal de Jenny Ahí que está está. haciendo un excelente contenido para así seguir haciéndoles videos. Así que nada, caballeros, nos vemos en un próximo videito. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos la próxima semana. Chao, mi gente. Bye.